Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Grupo Salvaje está otro martes más aquí con vosotros. ¿Otro más? Bien. Qué cansos. Guay, ¿no? ¿O qué? Siempre. Además Grupo Salvaje siempre es vuestro hace frío programa. y mola estar en casa, ¿Sí? o estás en el curro con Sí, guantes. y escuchar Grupo Salvaje, ¿verdad? Y oír y partirte el culo un rato, ¿no? Ojo, una de nuestras oyentes más fieles, Rosana, la que saludo desde aquí, y que por cierto, ayer hablé con ella y se me olvidó invitarla al programa, pero oye, que sepas que estás invitada a venir cuando quieras a, No, Rosana, a ver en vivo y en directo. Rosana, tienes que venir Grupo Salvaje. a vernos en directo, hombre. Y quien quiera Y también, ella, ella me comentaba que lo usaba como terapia, tiene un curro de estos de mierda, bueno, como son el 99,9% de los curros de ahora. Y decía que lo único que le animaba para tirar, para aguantar la noche o la mañana o lo que le tocara esa semana, pues eran los podcasts y entre ellos, por supuesto, el de Grupo Salvaje. Estamos contigo, Rosana. Fiel Estamos. fan. Eso es. Sí, Nos señor. encanta. Vamos para Rosana. Y una cosa que hace Rosana, pues es dejarnos comentarios en iVoox, que es a través de donde nos escucha, y os animamos a que os unáis a ella y pongáis también vuestros comentarios, bien sean críticas positivas hacia nosotros, negativas, Bueno, que dudo mucho que puedan si son existir. positivas, bueno, si son negativas que sean a Cachán o O a mí. o a Lobo, sí. Ahora poco estábamos tomando una cerveza abajo y hemos comentado, ¿no? Que ya tenemos por fin, los tres hemos tenido nuestro rapapolvo de oyentes, ¿no? Por uno u otro motivo, en distintos momentos, a los tres nos han sacudido. Sí, porque os voy a contar. A ver, que lo busque porque no me ha dado tiempo. Estaba ahí. No, pero primero di dónde estamos. Estamos en la Eguski Ratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os hacéis Eguskides, que por lo que vale una cerveza a la semana os podéis hacer Eguskides. Eso, y colaborar con nosotros y hacer que el Grupo Salvaje esté siempre aquí. Claro que sí, todos los Y martes. encima no da cirrosis, o Claro, sea que es son que todo no- ventajas. es que si no Joder, nos ya van a te digo, echar. Ya te digo. Y también tenemos nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, y Bien nuestro activo. Twitter, que es salvaje Salvaje bajo grupo. Ahí estás. Muy bien. Salvaje-grupo. Y eso es todo. Muy bien. Eso es lo que tenemos. Eso es todo, y amigos. Nos estamos vamos ya, pues nos despedimos. Nos vamos, a la GUR, venga. Pues estábamos hablando también que nos ha escrito un amigo, Miquel Otano, nos ha escrito y nos ha preguntado varias cosas. Si seguíamos la serie de los 100, que ya hemos Bueno, hablado alguna vez aquí de sí, ella, ¿no? ya hemos hablado de ella. Se siguió en su día. Yo, de hecho, me he cascado como 2 temporadas casi de esta serie. Y ya os comenté, pues, que es eso de esos adolescentes que lanzan desde el espacio en un futuro hipotético en el que la Tierra se supone que ya ha pasado la fase nuclear y a lo mejor puede vivir gente. Entonces cogen, lanzan a 100... Es que te están lanzando. La humanidad ha tenido que exiliarse al espacio porque la Tierra ha quedado arrasada por una catástrofe ya llega nuclear. Cachán. Ya está. Pero el claro. tema Entonces es ha que pasado el tiempo y dicen- lanzan a 100 tíos a la Tierra. ¿Funcionará ya o no funcionará esto en la Tierra? A ver si pueden vivir o qué. Pero 100 tíos que... 100 personas así un poco problemáticas. 100 adolescentes repelentes. Chonis, Sí, 100 chonis. Sí. Los lanzan a la Tierra a ver si revientan o no. Porque si revientan, entonces el resto de la humanidad no puede vivir. Pero si y se han consiguen... sacrificado por la Eso humanidad, es. ¿no? No Pero pierde Fillo de mucho, ¿no? Indias. Pero no revientan, evidentemente. Entonces ahí van por la 4ª o 5ª temporada. Por cierto, tengo que decir que de los 100 se han cargado un personaje principal, que es algo que les gusta hacer de vez en cuando a las series. Y no voy a decir qué personaje principal, por supuesto, pero ha habido mucha reacción fan y mucho odio visceral contra los creadores de la serie. ¿Cuántos quedan de los 100? ¿Se acabará cuando palme Pues el no sé, último? pero ya han todo, pasado ¿no? los 100 capítulos, porque llevan como 5 temporadas. Vale. Vale. Una serie, pues que bien, para adolescentes y tal, y no está mal. Vale. Aquí se recomiendan mucho mejores series. Muchas series que- y buenas. Y también Y se les esta recomiendan, cuidado. persona, Miquel, nos dice que es muy de Miquel Navarro, que echa de menos el atención y cosas Atención. así. Y que me invita a que vea La La Land, que No te invita, yo creo que te sugiere de me un modo sugiere, imperioso, sí, sí. bueno, Te imperioso, sugiere amenazantemente, bueno, dice con que voz hay aterciopelada. que ser muy profesional para ver. No, claro, es que no Yo- está yo siendo, como no está usted como siendo no soy profesional, soy una Eso persona amateur. Eso es. Hombre, igual si pides que te suban el caché aquí en la Guski, pues Si a me lo suben mejor el haces caché, igual hago el sacrificio, sacrificio y me lo harán, pero ahora ¿no? mismo... ¿Ahora cuánto cobra usted, señor Lobo? 1.000.000 de euros mensual, ¿no? Más o 1.200.000 menos. ha subido, Si sí. lo duplican, igual la Land cae, Sí, ¿no? por episodio, como los de Big Bang Eso, Theory. hombre, por supuesto. Y pues no la voy a ver, no me apetece nada. El día que la vea, pues ya le comentaré. Qué soso eres. Pero no la voy a ver. Ahora que encima en Operación Ahí Triunfo está está viendo triunfando. está viendo una campaña en contra mía. Sí, todo el las mundo redes que quiere sociales. que vea La La Totalmente. Land, pues no voy a ver La La Land. Yo tampoco la voy a ver, pero lo voy a decir con la boca pequeña para pasar Pues ya desapercibido, está. que las pedradas vayan hacia ti. Tranquilo, Cachán. Yo asumo la responsabilidad. Encima que hay una Navarra triunfando en Operación Triunfo con esta canción. Operación Tufo, oh, por Sí, Dios. sí. ¿No os Me habéis voy, enterado o me qué? voy. ¿No os habéis enterado que hay una Navarra? Sí, pero que me da igual.
Joder. Como La si es Land. marciana. Pues me da igual. Qué sosos sois. coño. Yo, mira, a raíz de la semana pasada que estuvimos hablando de cine francés, he cogido y me he visto cine francés. Y me he Hola, visto Lan. otra vez. Hola, Lan, me la he visto. Me he visto Delicatessen, estuvimos viendo el otro día. Qué muy grande, guay. Una qué película grande. muy guay que hay que revisar otra vez. Sí. Porque es muy angustiosa todo el rato, es como de noche. Es una niebla naranja todo el rato, tío. Es desasogante, ¿no? Es un está guay. Desasosegante. Desasosegante. ¿Cómo es? ¿Cómo? Desasosegante. 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 Desengrasante. Y también ayer me vi con el Lobezno, el Quinto Elemento, y le gustó mogollón. Sí, con Así un que- chavalico, sí, viendo sí, Quinto Elemento, sí, sí. No, chavalico, ya tiene 6 años. Ya Hombre, claro. empieza a salir pues, el bigotillo ya. Es una película que... No hay hay sexo, tiros, hay tiros. Hay tiros, bueno. Hay tiros. Bueno, Hombre, vale. usted que ve los tiros los ve de noche o de día. No, yo los tiros... Oye, Bueno, ahí viste al hijo de Miquel Navarro, ¿no? Que una de sus pelis Sí, favoritas era la delgada línea roja. O sea, que hay que tener Claro, tragaderas hombre, para claro, un aguantar chaval eso. con 12 cuidado. años, tío, o 13, bueno, no sé cuántos tenía. os tengo que decir que estoy disfrutando muchísimo con la segunda temporada de Exorcist. Ah, Ya ¿vas os a hablar de comenté- las series? ¿Vas Sí. a hablar de series ya? Sí. Yo tenía un par de obituarios Ya- aquí, ya os co- recordar ya un os par de comenté. personas fallecidas. Pero es que os tengo que decir que el episodio 206 de The Exorcist es absolutamente brutal. Tiene todos los ingredientes de una película de terror en toda regla, los tiene en un capítulo de 40 minutos. Es sinceramente acojonante, de verdad, ¿eh? Una pregunta le voy a hacer. Es un capítulo diurno. Sí, lo vi de día, sí. Sí, no, vale, pero ¿usted lo empieza de noche y si le da cángelo lo deja y lo ve de día o lo ve de día directamente? No, lo veo de día directamente. Yo es que me imagino a Pendergast y debe ser de esas personas que se tapan los ojillos con la mano, pero porque le da miedo ver A lo que ver, hay en la tengo que pantalla, pero a la deciros vez que hay una abre dos película- dedos para dejar pasar justo la pupila por allí y se No, está no. tapando la cara. Pero Hay está una viéndolo. película que me la dejé ¿Se de abraza ver. con cojines usted o no? Sí. Sí, vale. Hay una película que me la dejé de ver que era la habitación 1408 o una cosa así. Brutal, la estaba viendo yo, estaba en las Landas en Francia y estaba Hola, en una hola, cabaña hola. de esas en el bosque y no tuve más ocasión que verme la película esta. Pues me la tuve que quitar. Sí. Era de noche y me la tuve que quitar. Qué vergüenza. Sí. Ay. Oye, pero yo os digo una cosa, si tenéis un poco de humanidad, haced el favor de veros este 206 de The Exorcist, que es un episodio sensacional, pero sensacional. Miquel, ¿cómo se llamaba el oyente este nuestro? Miquel Otano, ¿no? Creo que he dicho, sí, Miquel Otano. Sí. Miquel sí. Otano. No, Ignacio Otano, perdón. Bueno, Ignacio el Otano, oyente. perdón. Ignacio Otano, eso es, sí. Ignacio Otano, pues te diría que eres un mal profesional y te escribirá probablemente la semana que viene diciéndote que las películas de terror, un buen profesional las ve de noche. Sí, posiblemente. Bueno, la segunda temporada de This Is Us Un también- saludo para mí, Un para saludo. Ignacio. También va muy bien. Que nos escriban aquí la gente, claro que sí. Hice un episodio dedicado a un personaje principal y cuando es un episodio dedicado cambia un poco lo que es el ritmo de la historia, pero está realmente bien, muy bien esta serie que estaba un poco aflojando en esta segunda ¿La temporada. segunda temporada tiene que ver con la primera? Siempre, ¿Sí? continúa la primera. No sé. por Sí, eso sí, le pregunto, continúa con la no primera. sabía. Igual eran dos esos No. exorcismos. No, hablo de This Is Us, se cambia ya. Ah, No, por supuesto. Yo tampoco me había enterado. El exorcismo de la segunda temporada no tiene que ver con la primera. Vale, De hecho, vale, o sea- no está Gina Davis, no está la familia de... Vale, bien. Lo aprobamos. bien. Grupo Salvaje aprueba Bien, que no bien. esté Gina Davis. Bueno, esta semana se ha filtrado la Perdón, noticia de que David sí, Lynch y Mark Frost están discutiendo sobre si van a hacer una cuarta temporada de Twin Peaks. Por mí se pueden ir los dos a la santa mierda. Pero así, directamente La tengo pendiente a la yo, misma la mierda. tercera, la Porque quiero ver, mira. Mark Frost, que acaba de lanzar un libro sobre la peli, yo creo que para reírse un poco más de la gente, dice que se muestra abierto a una posible nueva temporada. Mientras que David Lynch le dice, tío, ¿dónde vas? Que no queremos hacer más Que temporadas no porque yo creo que la queremos gente más. ya tiene suficiente. Bueno, hablando de caraduras, ya sabéis que el Damon Lindelof, que era aquel con el que todo el mundo se enfadó porque era uno de los productores y los responsables de Lost, de Perdidos, y de Leftovers, y lo que consiguió que la gente se reconciliara con él, pues ahora dice, bueno, ya sabéis que van a hacer una versión de Watchmen, que es un cómic que seguro que al señor Cachán le gusta como buen admirador de los cómics. Sí, no soy admirador de los superhéroes, pero bueno. Watchmen, Bueno, pero sí, está bien. es que los Watchmen no son los superhéroes tradicionales y esto es lo que le gusta a Damon Lindelof y eso es precisamente lo que ha comentado. Hablamos de el posible, dicen, de los mejores cómics de la historia de Alan Moore de los años 80, en el que los personajes no son los típicos enmascarados, sino que son oscuros, son sucios, son molan muy esos diferentes, son oscuros. superhéroes que realmente molan. Como mola
los superhéroes de la Netflix, ¿verdad, señor Cachán? Bueno, antes quería comentar algo acerca de Watchmen, que ya tuvo una adaptación cinematográfica muy buena, buenísima. Y yo no sé cómo se lo van a currar para televisión, porque es una obra muy compleja y muy complicada. Van a tener que romper la historia, que es lo que han hecho con The Preacher. Con Preacher, Predicador, si seguía con el Predicador, si tú seguías el cómic tal cual, no podías hacer una serie. Si tú quieres hacer una serie, tienes que interpretar ese cómic y sacar tu propia versión. Yo lo que espero es que Lindelof sea lo suficientemente listo como para sacar su interpretación de un cómic que no da para más. Dio para una película, pero es que no da para más. Ya veremos por dónde salen. Recojo el guante de la Netflix, vale, porque sé exactamente de qué serie estamos hablando, que es Punisher, que Punisher. Ya lo hemos comentado en semanas anteriores, aquí lo estamos esperando con ansia y siguiendo la costumbre de Netflix han lanzado la primera temporada completa, 13 capitulazos de casi 1 hora cada uno. Yo me los he visto todo ya. Bien. Porque en una semana eso se bebe. No tiene vida social, señor Cachán, no tiene vida social porque es imposible verse ya. Tengo poca. Y esta es una serie que sí. Sí, por supuesto que sí. Los primeros capítulos transcurren lentos porque nos encontramos a un Punisher justo tras los acontecimientos que ocurren en la segunda temporada de Daredevil y a la pregunta que me van a hacer ahora los espectadores. A ver, sí, efectivamente. Hay que verse, Daredevil. No es obligatorio, pero sí que es conveniente verse la segunda temporada de Daredevil para poder entender a fondo al 100% sí. el personaje que nos vamos a encontrar aquí en su serie, ¿no? Permíteme un inciso, Cachán. Sin más decir que si la gente solamente ve Daredevil y Punisher, es suficiente. No veáis más de la Netflix porque... No, los otros superhéroes apegados ahí es una cagada lo que se han pegado con el resto. Con Daredevil y Punisher os vale. Entonces, claro, aquí nos encontramos unos primeros capítulos que transcurren lentos, pero no aburridos, cuidado. Transcurren lentos porque vemos, yo iba a decir la evolución del personaje, pero es un personaje que realmente no evoluciona. Lo que nos encontramos aquí es un señor al que han matado a su familia y lo único que tiene en la cabeza está destrozado, o sea, psicológicamente Vendetta. Está hecho mierda. Vendetta. Y lo único que tiene en mente es odio, es un personaje hecho de odio. Rencor. Es odio y más odio acumulado, ¿Y rencor? embutidos dentro de 90 kilos de músculos, una bestia parda que lo único que quiere es destrozarlo todo. Revenge. Ese sería el personaje principal. El cómic, en realidad, yo soy seguidor del cómic también, sí. Es bastante plano. Quiero decir, son personajes, las historias en sí pues no tienen nada. El castigador que elige un delincuente al que darle matarile, lo persigue y lo mata. Y tiene muy poco más. Tiene muy pocos personajes secundarios, tiene muy poco desarrollo. ¿Qué han hecho aquí en la serie? Se lo han tenido que currar y la verdad es que lo han hecho muy bien. Se lo han currado primero presentándonos al único personaje habitual en los cómics de Punisher, que es un ayudante que él tiene, que se llama Micro. ¿Micro Punisher? Y aquí está totalmente cambiado respecto a los cómics, lo cual me parece muy acertado porque en los cómics es un personaje de lo más sanodino, es un cincuentón de gafa, gordo, sin ningún tipo de vida y sin ningún tipo de protagonismo ni de vida interior, ¿no? Uh-huh. Y aquí no, aquí se lo han currado mucho. Sí, la presentación de Micro es cojonuda. Uh-huh. Pues el desarrollo va a ser mejor todavía. Y junto con Micro aparecen otra serie de personajes también secundarios que enriquecen mucho la historia. Lo que sí he echado de menos un poco en esta primera temporada es un malo más potente. Los iremos descubriendo conforme avanzan las temporadas. Y bueno, un malo con un poco más de carisma sí que me habría gustado. Pero la historia está muy chula y sobre todo cómo está reflejado, cómo está trabajado ese rencor, esa autodestrucción que lleva dentro el castigador, que es muy bestia. Es que claro, ni siquiera se puede decir que es un superhéroe. Es que es un tío normal y corriente, es un veterano de guerra que está cargado de odio y cargado de armas. Y entonces él lo que hace es matar sin ningún tipo de escrúpulo, pero a lo bestia. ¿Y no hay superhéroes que lo maten a él? Bueno, alguno lo intenta, pero cuando se dan cuenta que él lo que está haciendo es matar a los malos, pues él tuvo sus conflictos con Spider-Man. De hecho, en varios esto es Salsa Rosa, cuidado, salió en el Lola. Sí, se juntan, pero y de hecho incluso llegaron a trabajar juntos el Punisher con la cadena de la Volkswagen estaban los dos allá. Pero eso es lo bueno, que no es un superhéroe, es un tío normal y corriente con muchas armas. Es Jiménez de los Santos con muchas armas y muchas malas armas, hostias, ¿no? El tío es buen actor. A mí me carga un poco, tengo que deciros, porque él es John Bernthal. Sale en la primera temporada de Walking Dead, es el que hace amigo de Rick. Y te tengo que decir, Cachán, que yo creo que les dirigió el mismo director artístico en la primera temporada de Walking Dead porque tiene los mismos gestos de Rick.
Y es algo que me ha cantado y es algo que me ha mosqueado. Bueno, ese y giro de cabeza, ¿no? Eso Que es. hace- Y seguro que si Uy, Miquel los Navarro giritos, seguro que si giritos. Miquel Navarro estuviera aquí estaría diciendo lo mismo que yo. Los Y es que giritos. está muy bien el personaje, pero sobreactúa un poco. Aquí está chico. mucho más contenido, en Punisher. Sí. Ya no boquea así como si fuera un salmón fuera del agua, que era una cosa que también hacía mucho en The Walking Dead, que está todo el rato con la boca así. Sí. Y aquí está muy bien. El tío lo hace, te lo crees en todo momento. Lo hace muy bien. Bueno, pues yo os voy a presentar una serie que es fantástica. Son 13 episodios, los han sacado a lo bestia, la cadena Hulu. Bueno, la HBO ¿Culo? es Hulu, ¿Culo? pero aquí la ha sacado el HBO y además ¿Culo? la han sacado también en castellano. ¿Culo? Se llama Future Man. Eh, Es la historia de un Future tío... Man. Future Man, el hombre del futuro. Es la historia de un tío que se llama Futterman, que se llama Josh Futterman. Esto, claro, no tendrá traducción en la versión castellana. Pero Jorge, bueno, hombre del futuro. sí, os tengo que decir que este chico pues es un especialista en videojuegos, es un puñetero loser, porque en su vida es limpia en un laboratorio, pero a las noches es un artista del videojuego, de hecho es el primero del mundo en su videojuego, y cuando se lo pasa, resulta que recibe la visita de dos seres del futuro, que son los del videojuego, A mí me suele pasar. porque le también. dicen que tiene que salvar a la humanidad. Y vienen con una máquina del tiempo en el que tienen que viajar al pasado. O sea, aquí mezclan el tío que hace que es muy bueno en los videojuegos, que es casi el argumento de la novela de Ready Player One, que se va a llevar al cine, por cierto. Sí, de Steven Spielberg. Ya Muy he visto buena. el tráiler, Se por mezcla cierto. con The Sarah Connor Chronicles y con Terminator en estos que vienen del futuro para intentar arreglar el pasado. Y se mezcla con Regreso al pasado, porque estos tienen que ir a épocas anteriores para intentar solventar lo que sucede en el futuro. Está súper divertida. Tengo que deciros que los productores es el Seth Rogen, que es este tío que ha hecho varias películas bastante graciosas, y uno de los productores de Superfumados. Son gente que hace un humor muy especial, es muy escatológico. Por ejemplo, hay una escena cojonuda en la que entran los robots del futuro, que entran en la habitación de él y están ahí con el detector de fluidos, y lo único que ven es semen. En toda la habitación del tío, lo único que hay son restos de semen. Con el luminol ¿no? Azul. Sí, entonces, claro, lo que pasa es que cuando llegan los del futuro y se ven al tío este que es un fucking loser, dicen, pero tú eres el savior, eres el salvador. Eres tú el que nos va a salvar a nosotros. Claro, los tíos están súper preparados. Ten en cuenta que en el futuro ellos luchan contra máquinas y entonces son un tío y una tía que son expertos en armas, que son expertos en supervivencia, y luego se producen cosas muy graciosas. Ellos, por ejemplo, no conocen los bebés. La gente ya no tiene hijos en el futuro, ¿no? Y eso es lo que... Por eso quieren arreglar el pasado. Pues cuando hay una escena que ve a una mujer con un bebé, y ¿eso qué es? Y dice, tío, eso es un bebé. Y dice, yo quiero eso, quiero tocarlo. Entonces se va directa a la mujer, señora, deme ese bebé. Y se producen situaciones muy, muy graciosas. Es súper divertida. Voy por el 8, me lo estoy pasando, pero en grande. Os la recomiendo cuando la veáis por ahí. Yo voy a intentar verla. Cuando la veáis por ahí, Future Man. y luego es un humor muy bestia. En este último capítulo, como me lo he pasado pero pipa, resulta que James Cameron es una supereminencia en el futuro. Pero entonces todo es alrededor de James Cameron, y él consigue hacer un fluido que es el que consigue viajar en el tiempo y toda la pesca. Pues van a la mansión de James Cameron y las cosas que pasan allí son acojonantes, divertidísimo. De verdad, una serie que merece la pena. Serie que sí. Future Man. Future Man. Bueno, pues ahora una serie que no, para compensar. Venga, va. ¿Eh? El largo camino a casa. Pues es que ya con ese nombre... Pues, No, pero en principio pinta muy bien. A ver, nos cuenta una emboscada que sufre una patrulla, unos 20 hombres del ejército americano en Irak, y se quedan embolsados allí durante 8 días tienen que resistir hasta que vayan a rescatarlos. Está basado en hechos reales y, claro, todo te remite un poco a Blajó derribado, ¿no? Dices, bueno, pues puede tener algo de eso, ¿no? Rajoy derribado. Entonces, sí que son hechos reales. Murieron 8 marines, 60 quedaron heridos, murieron 500 insurgentes. Qué raro. La cifra de civiles no se da. Qué raro. Y bueno, pues yo lo que sí que esperaba, decía, bueno, pues igual le voy a dar una oportunidad, ¿no? Tengo mis tragaderas, puedo pasar por alto hasta cierto grado de patrioterismo americano. Entonces voy a ver si quitando eso, ¿no? Abstrayéndome de esa parte, puedo disfrutar de la película. No puedes.
Imposible. O No sea, puedes. la cosa más vomitiva que he visto en muchísimo tiempo. Están allí todos los soldadicos. Bueno, lo primero que nos presentan es a los soldados en sus casas, con sus familias, todos súper guay, súper Van a felices, salvar los hijos Irak. rubitos. Papá, ¿por qué vas a la guerra? No, voy allí para llevar la democracia y la paz y el no sé qué y el no sé cuántos. sea, ya Pero en me- este me- plano, me o sea, está dando como, pereza ya, tío. mascado como para tonticos. Yo mira como La Land. Se van... No, hazlo. O sea, no la veas. Se van a la guerra los marines, las mujeres se quedan en casa y de vez en cuando la imagen nos devuelve, ¿no? A qué hacen las familias allá en América. Muy, y lo único muy que hacen... como, muy a lo... ¿Cómo era esta? Cuando éramos soldados, con Mel Gibson. peor. Uf, está también al loro, al loro. Es de ese palo Pero también. la familia lo único que hacen cuando están en Estados Unidos es estar en misa, siempre están en misa, las mujeres siempre están cuidando a los amigo, críos, no hacen otra cosa. amigo. Y también, como tienen ese gran corazón, lo que hacen es recaudar fondos para comprar ayuda humanitaria para enviar a los niños a Irak. Y no se emborracha. Los marines, cuando están en Irak, cuando están de patrulla, ¿qué es lo que hacen? Le dan chocolatinas a los niños, a uno le curan una herida en el pie. Los iraquíes, como son tontos y idiotas perdidos, hay un niño que le pide sus gafas de sol a un soldado porque se cree que tiene rayos X las gafas, porque no ha visto nunca una gafa de sol. Porque en Irak deben estar como en las cavernas. O sea, es todo súper maniqueo, unos topicazos horribles, muy mal hechos. Las escenas de combates, pues no están mal rodadas del todo. Pero es que a día de hoy tú le exiges muchísimo más a una serie. Y esta es basura pura y dura. O sea, no la veáis. El largo camino a casa. Demasiado rato para no verla. Pues mira, uno de los directores ha hecho bastantes episodios de Los Soprano, de Breaking Bad, de bastantes series. Para que vean lo bajo que puede caer un ser humano. Hacer episodios no The significa Walking Dead. nada. No, digo simplemente información. Sí, es que, hombre, tú te vas a una serie cojonuda como su Breaking Bad y te dicen, oye, haz el episodio el 24 de la serie de la temporada 3. Pues vale, pues lo haces y ya está. Yo quería hacer el Pero 24 de la temporada no te da 2. mucho prestigio eso, ¿eh? Pues nada, pues no ha hecho No hay prestigio. No ha hecho toma por nada, culo. no ha hecho Que nada, no. venga, hala. Bueno, yo quería hablar de dos personas que han muerto. Oh. Charles Mason. Amigo. Ha muerto Charles Mason. Sam Malson. ¿Y quién era? ¿Qué relación tenía con el cine? Ninguna. Sí, mató a la mujer de Ni Roman siquiera le Polanski. mató él. Bueno, es verdad. No la mato eso. Pero bueno, era para recordar, sí, Es que verdad. su pandilla de locos, este era el padre, jefe de una secta. la de familia, piraos. ¿no? Se llamaba Sí, la familia se llamaba. familia. Este no llega a matar a nadie, ¿no? Creo. No, No, él no, él en persona no. Él Lo que pasa enviaba es que ya a había otros. estado en la cárcel antes por otras cosas y tal y cual. Qué tarao. Entonces envió a sus... Tarantino va a hacer una película, ¿no? Dijo que la ¿Ah, sí? siguiente película iba a hacer sobre Charles Manson. Ajá. Hombre, este tío llegó a convertirse en un referente y en un ídolo para cierta serie de taraos que lo tenían bastante idolatrado. Y ahora también hay gente que todavía no sé, lo tienen ahí como... Recibía miles y miles de cartas después de tantísimos años que han pasado. Este señor, para quien no lo sepa, pues envió a la Secuaces. gente de su secta a la mansión de Roman Polanski. Una fiesta, ¿no? Después de una fiesta. Después de una fiesta, allí a Roman Polanski pues no le No- pillaron no en casa. estuvo, eso es. Había salido a comprar tabaco, pero estaba su mujer Sharon Tate, a la que mataron brutalmente. Y unos Embarazada, cuantos invitados. embarazada. Y Embarazada. de una brutalidad de puñaladas la mataron. Y a otros invitados que estaban ahí en la casa. Ujú. Y por eso era conocido. Se dice Charles también Manson. que Christopher Walken o Steve McQueen estaban invitados a esa fiesta, que también podían haber ido y no fueron. O sea, hay varios actores ahí que estaban también... Bueno, pues Charles Manson estaba en prisión desde entonces. Esto fue en el año 69 o 60 y bastante. Sí, yo creo que sí. Y desde entonces estaba encarcelado y ha muerto esta semana. Y otro que ha muerto ha sido Malcolm Young, uno de los fundadores de ACDC. Ah, sí, hombre, claro. Y quería recordarlo porque ACDC ha sido coprotagonista de montonazos de películas. sí. Pero Mira, a me viene a punta la pala. cabeza ahora una que hace El Gran Héroe Americano o algo así, una Sí, que sí. salía, que hicieron una canción expresamente para... se para merece esa banda. programa, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿ACDC? No, es lo que estoy diciendo, sí. Ah, bueno, Si pues queréis, sí. bueno, yo tengo aquí una lista. Mira, hicieron una banda sonora entera de una película malísima No lo basada digas en si una hacemos novela un de Stephen programa. King. No lo digas si hacemos Venga, un sí, programa. me parece Vale, parece vale. bien. La semana que Perfecto, viene. no lo Vale, ya guardamos. Sí. Vale, Ya hemos resuelto. pues tema para otro día. Y tema para esta semana, pues vamos a ver si lo adivinan nuestros oyentes, ¿no? Vamos allá. Vamos a darles una pística. Es Ulises y hoy amaneció con un bigote. ¿Bigote? Si apenas tengo 9 años. ¿Tienes bigote? Me convertí en un extraterrestre. Huele a bigote joven.
Te presento a tu tío Fabián. No sabes lo feliz que me haces con ese bigote. A mí no me gusta. Club de los 10.000 bigotes. Les presento a Ulises. En este club han estado los más célebres bigotones que te puedas imaginar. ¿Quieres pertenecer a nuestro selecto club? Sí. ¿Queréis o no? ¿Qué es esto? Sí, quiero. Hoy vamos a hablar de bigotes en el cine. Esto es el tráiler de Por mis bigotes, una película mexicana, creo que Oh, es. mira. Y el protagonista es el bigote, un niño de 9 años al que se despierta una mañana y tiene un bigotazo impresionante debajo de la napia. Y una vez hicimos un programa sobre actores calvos y esta vez pues vamos a hacer una sobre bigotes. Bigotes. Pueden ser actores con bigote, Actrices. que hayan hecho de su bigote una seña de identidad, o pueden ser también personajes de películas que también tengan bigote. parte de su idiosincrasia fuera un bigote, ¿no? Ujú. Y yo creo que podemos empezar por hablar, ya que vamos a hablar de bigotes, vamos a hablar de bigote de mentira, ¿no? Bigote falso, Venga. ¿no? Venga, Por vale. ejemplo, el de Groucho Marx. Sí, A es que verdad, mucha gente es no verdad. sabía que no tenía bigote. Es verdad, claro. Y es fácil, si Pintado, tú te fijas, claro, si tú te hombre. fijas, da un cantazo enorme a que está, Además está pintado así a bote pronto, ¿sabes? Un Ahí brochazo. Un brochazo y ya está. Un brochazo, pero gordo, vamos. Una brocha del Cuenta la 15 por lo leyenda menos. que una actuación no le dio tiempo a pegarse el bigote porque él estaba usando hasta ese momento un bigote falso Ajá. y como no le dio tiempo, sin más se lo pintó. Tuvo tanto éxito que a partir de ese momento decidió convertirlo en sello de identidad. Un gran personaje, Groucho Marx. Yo no quiero hablar demasiado de él porque me parece que se merecerían también un programa propio. Estoy de acuerdo. Los hermanos Marx, que encima hermanos Marx, su propia vida es que es muy apasionante, ¿no? Aparte ya de su carrera cinematográfica. Sí, y luego también las relaciones que tenían, ¿no? Porque estos se juntaban con mucha gente, ¿no? Había fiestas y tal y cual, que hay anécdotas guays interesantes para Se pueden contar muchas anécdotas. Yo solamente voy a contar una muy sencilla que lo hizo con 83 años, lo invitó Bill Cosby a su programa y entre varias pullas que le lanzó, al final el Bill Cosby le preguntó ¿hay algo que no hayas podido comprar en tu vida? Y dice, sí, no he podido comprar el irme de esta entrevista lo antes posible. Es que tenía una ironía y una inventiva. Yo sé varias anécdotas, bueno, ya lo contaremos en su momento, en las que le intentaron pillar, sorprenderle, dejarle En ridículo, ¿no? sin capacidad de reacción, y era imposible. Era un tío con tal imaginación y tal agilidad mental Tenía que ser que siempre rapidísimo tenía una ese tío. salida, inmediatamente se adaptaba a la situación, y te soltaba una salida ingeniosa, ¿no? Hasta tal punto que él era un mentiroso compulsivo. Se decía de él que no te podías creer absolutamente Sí, nada eso porque es tenía verdad. tal imaginación tan enorme que él mismo era incapaz Hombre, de contenerla dentro de su cabeza y constantemente En se sus estaba lanzando películas, bulas. en sus películas lo reflejaba muy bien, ¿no? Todas esas invenciones que se metía en un momento y te hacía. Y esa mente ¿no? ágil, ¿no? Porque cuando es la famosísima escena de la parte contratante de la primera parte, eso era buenísimo. De hecho, vamos a escuchar, ¿por qué no escuchamos algunas de sus frases de algunas películas? ¿Sabe usted por qué estaba con ella? Justamente porque me recuerda a usted. ¿Es cierto? Claro, por eso estoy cenando ahora con usted, porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo. Ah, Goldie, vino usted el oso con la señora Claypool, que fui yo quien la vio primero. Supongo que antes la vería su mamá, pero no vamos a remontarnos hasta la Edad Media. Grosero. Papá, te felicito. Estoy orgulloso de ser tu hijo. Hijo mío, me has quitado las palabras de la boca. Me avergüenzo de ser tu padre. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos. Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Y ahora revisaremos asuntos pendientes. Quisiera comentar los Siéntese, eso es asunto nuevo. ¿No hay asuntos pendientes? Muy bien. Comentaremos asuntos nuevos. acerca de esos aranceles. Demasiado tarde, ya es un asunto pendiente. Siéntese. Pues puede ser divertido otra semana hacer. Pero los mira, hermanos Marx. los doblajes lo fastidian, ¿eh? Mogollón. Sí. Ya sabía que los talibanes iban a saltar. No, es no, verdad, es la es verdad. así, es Oye, así. hay que reconocerlo. Lo que pasa es que Pero esto leído no también lo hemos pierde. conocido de otro modo. Yo al menos no los he conocido de otro modo, ¿eh? Yo no los he visto en versión. No, sí los he visto en versión original Yo y no, ganan mucho. Está muy Pues bueno. mira, ya tengo tarea para cuando hagamos el programa Yo también, verme alguna yo película de también, los hermanos más en yo versión también, original. Yo también. Que yo no lo sabía, pero los hermanos Marx tienen unas 14 o 16 películas, pero aparte Groucho Marx tiene 5 Mogollón. en solitario,
que yo la verdad es que no he visto ninguna, ni las conozco, ni sabía Pasa que que existían siquiera. igual no recuerdas de que es su cara, ¿sabes? O sea, porque ya no sale como los hermanos más y tiene es totalmente distinto, ¿no? Como no sale ahí maquillado, sale con el pelo para atrás, no sé qué. Lo ves en alguna otra película y dices, hostia, ¿es este tío? No puede ser. No, pero ni siquiera me sonaban los títulos, no sé. Parece ser que los cómicos en cierta época tenían que llevar bigote sí o sí, porque si hay otro cómico famoso con bigote, ¿no? Enseguida nos viene a la mente. Bigote Rocer. Chaplin. Alguna película Chaplin. Bigote Rocer. ¿No hizo una con Chiquito la Calzada? Claro, precisamente? las dos. La del oeste, ¿no? No hizo La del oeste y la del Conde. Luego también. El Era el Condemor, el Blácula. Bueno, yo no me refería a Bigote Rocer, aunque podría ser. Y sino a Charles Chaplin, ¿no? Que tres cosas que le caracterizaban. Una era el bigote, otra era el bombín y otra era el bastón. Uh-huh. En ese personaje de Charlotte, que era su alter ego, ¿no? Y nadie se imagina a Charles Chaplin sin bigote. Yo no sé si tiene alguna película sin bigote. ¿Vosotros sí, pero ya de mayor, ¿no? Creo que sí. Sí, de mayor sí. Yo creo que sí, de mayor, de muy mayor, ¿eh? De mayor, sí. Incluso le sirvió en El Gran Dictador para no tener que ponerse bigote, porque ya llevaba el bigotito ese recortado a ese estilo, ¿no? Muy años 30. Me ha hecho gracia porque precisamente hemos estado antes del programa hablando precisamente de Chaplin y de Borat. Ah, mira, Borat, dos de bigote. Es otro actor que también lleva bigote. Sacha Baron Cohen. Eso es, Sacha Baron Cohen, que bueno, lo imitó, ¿no? Hizo una especie como de parodia de Chaplin y... Sí, porque estaban conmemorando que estaba la última persona viva del rodaje del chico, y era una mujer mayor en una silla de ruedas, entonces se puso a hacer el Chaplin, a hacer el tonto, se le rompió el bastón, se le pegó a la mujer de la silla, la mujer salió disparada, se cayó, claro, una mujer inválida, mayor, muy mayor, se cayó encima del público, bueno, ahí era todo un montaje, ¿no? Fue tremendo. Sí. Bueno, pues Borat es otro personaje que también lleva muy buena bigote, película, muchas risas. Y una película de bastantes risas. Hemos dicho, ¿no?, que Sacha Baron Cohen hizo también otras películas de ese estilo. Hombre, yo le conocí en Ali G, Anda Suelto. Ali G, Anda Suelto, que buena, por cierto. Muy buena, Me muy gusta buena. incluso más que Borat. Mira, yo no he visto Ali G. Pues es mejor que Borat. Hay que verla. Sí, pues la voy a ver. Venga. Es menos salvaje. Es un humor un poco más suave. Y Bruno, ya no te quiero ni Me parece contar. un humor más inteligente el de Ali G que el de Borat. Borat es un poco escatológico y Bruno... Bruno es muy bruto. Es muy bruto también. Sí, hostia. Pues en esta ocasión estamos hablando de un bigote que lleva el personaje y no el actor, porque el actor en su vida real va afeitado. Pero bueno, ese bigotazo de este reportero de Kazajstán o algún país de este estilo que nos hace la presentación de su pueblo al principio de la película. Es muy bueno la presentación. Para mí es lo mejor de la película. Sí. Aparece allá en un pueblo perdido en bailando alguna con la república gente. estas orientales soviéticas y es la gente más pintoresca que te puedes imaginar, ¿no? Aparece una chica y le da un beso ahí apasionado. Y es su hermana, ¿no? Y es su hermana, la presenta luego. Esta es mi hermana y es la cuarta mejor prostituta del país, ¿no? Y enseña un trofeo ahí, a una copa que le han dado. El vecino que le imita y le compra todo lo que compra el otro. La mujer luego, que es ahí una mujer ahí... Hasta tiene una especie de San Fermín, ¿sabes? La gente corriendo. Sí, hemos hablado de eso, un encierro de judíos. Y salen ahí como en un encierro de San Fermines, pero con unos kilikis que son como judíos. Y de repente pone un huevo y todos los niños. Un personaje peculiar, ¿eh? Sí, muy peculiar. Muy peculiar. Y hace un viaje, para el que no lo haya visto, tiene que ir a Estados Unidos y de repente se enamora de Pamela Anderson y tiene pues una road movie. Pues va a buscarla, pero a la vez, como es periodista, él va a hacer un reportaje sobre Estados Unidos. Sí. Entonces, aprovechando un poco las diferencias culturales, él aprovecha... Bueno, es muy curiosa la técnica que utiliza en esta película, que ya lo usó también en Bruno, no así en Ali G, o Ali G, como lo queréis llamar. Ali G. Que eso sí que es ficción total. En esta utiliza una mezcla entre escenas preparadas y cámara oculta. Pero es que hay jugándose el tipo muchas veces. Ahí es lo que te quiero entrar. En Bruno hay una escena que están en un combate de pressing catch, como en una jaula cerrada y sin techo, y están ahí luchando, y de repente una escena con un tío empiezan ahí a enrollarse y la gente les tira cosas y la gente está indignadísima. Y en Borat, cuando se pone a cantar el himno americano, que es el de Kazajistán, Kazajistán es... Sí, hay que matar a esos y a los otros y disparar. Y ahí está provocando a la gente y la gente está pitándole...
Pero al principio le aplauden hasta que se quedan con la letra que está diciendo, pero en realidad es un humor bruto, pero muchas veces inteligente, porque él lo que hace es coge la típica canción de cualquier himno patriótico, que al final todos hablan de gloria, de batallas, de tal y cual, y la exagera un poco, o un bastante, ¿no? Pero el trasfondo que tiene lo que él está diciendo... Sí, realmente es lo que tienen las canciones reales. Muy ¿no? bruto, pero el tío es un humor muy inteligente, hace cosas muy inteligentes. Entonces, claro, la gente se indigna, ¿no? Porque habla de invadir países, de matar a todo el mundo, de violar a las mujeres, de no sé qué, y la gente se echa las manos a la cabeza. Y dice, ¿pero qué dice este animal? Pero claro, si tú te paras a pensarlo, todo lo que se esconde detrás del lacito con el que muchas veces se visten las canciones patrióticas, pues vienen a decir lo mismo, ¿no? La gloria, el honor, hemos sido un imperio, hemos sido no sé qué. Luego se paran a dormir en un hostel de estos de carretera, que es una casa de unos judíos, y ahí la lían también parda con los judíos. ¿No os acordáis? Yo me acuerdo de una escena en la que él lleva un queso, está comiendo con una familia ya americana. Ah, sí. Y les lleva un queso, ¿no? Y cuando se lo están comiendo a él, les dice, ¿le gusta el queso? Sí. Pues lo hace mi mujer. Con leche de su teta. Luego las caras que ponen todos. Sí. Y bueno, tiene cada cosa... Sí. Es curioso, ¿eh? Nunca pensaríamos que estaríamos en este programa hablando de Borat y de Sacha Baron Cohen. ¿No pensarías tú? Bueno, yo sí, porque No, bigotes... pero un tema como estos de bigotes no está para eso. Claro, hombre. Y aquí estábamos viendo Por ejemplo, mira, otro bigote, pero que este ya era actor y llevaba en sus películas bigote, era Charles Bronson. Precisamente cuidado, estamos viendo. Charles Bronson de abuelete. Es verdad, de jovencico tiene un montón de películas es sin verdad, bigote. pero bueno, las últimas que hizo de 40 y para arriba, más o menos, se dejó... Se dejó el bigote, eso es. Charles Denis Buczynski. Buczynski, era de diente ruso. Sí, había muchísimos rusos en Hollywood, ¿eh? Un mogollón. Jack Palance, está el Kirk Douglas, eso es. ¿Douglas o Douglas? Douglas. Michael Douglas. Es. Sí, justo debajo tenemos a Burt Reynolds. También, bigote famosón de los años. Burt Reynolds, y otro de esos que era también Tom Selleck. Y Tom Selleck. Tom Selleck, que yo le conozco poquísimas películas. Se cae fatal, se hizo famoso por la serie esta de Magnum, era una serie de detectives esa serie, en Hawái, ¿no? ¿O dónde era? Había me siempre acuerdo. palmeras y camisas de estas Miami, floreadas. igual, o cualquier lado, sí. Tenía un ayudante que también tenía un bigotillo, pero más bigotillo tipo inglés, ¿no? Bigotillo de gentleman, de estos finitos así, que le hacía como de mayordomo, me acuerdo yo de eso. Y un pistolón enorme. Y andaba mucho en helicóptero, eso también me acuerdo yo. Y luego también la película que hace de un vaquero Un vaquero sin rumbo, se llamó en castellano, que es un título horroroso. La peli estaba guay, ¿eh? La peli está bien, está bien. Está bien, además está Alan Rickman haciendo de malo. Es verdad, el pobre fallecido ya Alan Rickman, que lo hace muy bien. Qué pobre. Y es un western curioso porque transcurre en Australia en lugar de en Estados Unidos. Los aborígenes son los indios, en teoría, y sigue habiendo pistoleros. Pero y este tiene una escopeta de la leche. Le contratan para cazar. Entonces él lleva un rifle para cazar búfalos, un Sharp, que es un rifle de un calibre espantoso. Y este es un francotirador, podríamos decir así, de la época. Él piensa que va allí para cazar, para el hombre que la ha contratado, pero cuando llega allí le dice, no, lo que tienes que cazar son aborígenes. Entonces este tío pues tiene su sentido de la ética y dice, no, yo en esto no me voy a meter. Y al final pues acaba peleando contra su jefe y sus sicarios. Una película bastante desconocida, pero recomendable. Guay, sí. Más bigotes. Aquí estamos viendo a Peter Sellers. Hombre, un gran bigote. Bueno, bigotico. Bigotico, es verdad. Ahí Sí, recortadico, pero bueno, encima de la... A mí me encanta, como humorista. El Inspector Clouseau. Muy bueno, buenísimo. Increíble. Esas películas, las primeras son increíbles, tío. O sea, a mí me parecen... La primera no, perdón. La primera eso te iba a decir. La primera es con David Niven, que otro bigote, que tenía bigote, efectivamente. Y bueno, la primera es como un drama policíaco. Un poco moñas, pero luego las de risa ya ganan mucho. Ahora que mencionas a David Niven y pues yo creo que hay como tipos de bigotes, ¿no? Y hay un bigotillo muy característico inglés que sería el de David Niven, que no sé si era inglés o no, era británico, ¿no? Sí. Y es este bigotillo fino, ¿no? Como de gentleman, como de caballero, ¿no? Que siempre lo llevan. Además, los actores británicos lo lucen muy bien porque ellos son como muy elegantes actuando, ¿no? Sisiempre tienen esa prestancia. Errol Flynn era otro bigote de ese estilo, ¿no? Muy yo creo que más es por época, ¿no? Errol Flynn creo que era australiano también, pues colonia inglesa, ¿no? Muy... Hombre, años 30, 40 era muy de bigote. Era muy de bigote. Los 20 también, incluso. Sin embargo, si te remontas... Bueno, los 20 no tanto, ¿eh? Mira, otro que tenía bigote era el gordo y el flaco, el gordo.
Tenía un bigote de Hitler también, Sí, uno sí, muy sí, sí. así, ¿no? Es verdad. Ah, sí, es verdad, muy Los muy cortico. humoristas, Es verdad. los humoristas casi todos. Sí, es verdad. Es increíble. Y Clark Gable también era otro Eso, que tenía bigote estábamos viendo aquí a Clark más Gable. inglés, ¿no? También Cargable. 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 A mí nunca me ha gustado este tío. A mí sí. Mítico Red ¿Sabes por qué? Red Porque se Butler. parece... Mi abuelo tiene fotos de joven y se parece mogollón, tío. Con Pero ese siempre va a ser bigotillo. recordado por lo que el viento se llevó. Claro. Y Misfits. Por A mí, ese por ejemplo, me gusta tostonazo. Misfits, la de la película Los Malditos o una que hace con Montgomery Clift y Marilyn Monroe, que es la película Maldita, que murieron los tres justo después de acabar la película. Pues no te diré. Ahora la busco mientras decís. Busca en la los bigotes. logopedia, Venga, por favor. Bueno, un humorista que nos hemos dejado, ¿no? Humorista Sí, famoso, sobre todo para el público hispanohablante. Ujú. Señor Pendergast. Cantinflas. Cantinflas, con este bigotillo. Este sí que tiene un bigotillo que yo no se lo he visto. Pero a nadie, ese era ¿no? una parodia de Bigotillo, ¿eh? Yo creo que lo hacía adrede, una parodia de Bigotillo, así tan abierto por el medio, con esas cositas que se Sí, dejaba Muy guiar. chino, ¿no? punticas, Muy, nada muy más que las chino. Sí, muy Fumanchu. Muy Fumanchu, otro gran bigote de la Efectivamente. televisión. Es cierto. Ajá, eso es. Pero además tenía los ojos un poco rasgados. Vida Rebeldes es la película. Vidas Rebeldes. De John Huston, además. Que sale Cargable, Marilyn Monroe y Montgomery Clift, Ellie Wallace y Thelma Reed. Sale. Es que era un poco exagerado porque solamente le salía el bigote lo que es fuera de la nariz. O Solo sea, las puntas. Sí, las puntas. las comisuras, las comisuricas, eso es. Sí. ¿Y Cantinflas qué os parecen las películas de, Mario A mí no Moreno. me gusta. de Cantinflas? A mí no me gusta. A mí me parece un humor muy simple. Claro, ha envejecido muy mal, ¿eh? Envejeció muy mal, Las cosas sí. como son. Tiene también esa rapidez en el hablar y luego tenía siempre pues cierta moraleja moral, valga la redundancia. No, al final siempre dejaba la pullita, como en El Príncipe de Bel-Air y estas, Pues yo tengo que y estas contaros series, que una te- enseñanza tengo una tía, ejemplarizante. era ella valenciana, se casó con un alemán Y tiene bigote y se su fue a tía. Alemania. No, Ah. mi tía, bueno, posiblemente sí que tuviera bigote en su momento y más viviendo en Alemania, pero era una fan incondicional de las películas de Cantinflas y tenía en VHS todas las películas de este tío. Pues yo tengo una anécdota también con Cantinflas. Vamos a remontarnos a los albores de Internet cuando aparece el emule. Y mi padre no es nada cinéfilo, no le gusta nada el cine, ¿no? Se aburre, se duerme, no le dicen nada a las películas, pero sí que le gustaban las películas de Cantinflas. Ajá. Y claro, pues nace el emule y digo, pues le voy a comprar, entre comillas, las películas de Cantinflas aquí en el emule a mi padre. Entonces puse Cantinflas y me descargué las películas que salían con el nombre de Cantinflas. Y bueno, no sé si recordé lo que ocurría en aquel entonces. Sí. A mí me pasó con el Señor de los Anillos 3. Sí. Le cambiaban los títulos a las películas, te las bajabas y cuando ibas a verlas, pues yo en vez de a Cantinflas encontré uno que se estaba inflando a polvos, concretamente. Cantinflando, sí. Y esa fue mi anécdota con Cantinflas. De toda la filmografía que me bajé de él, pues no sé si realmente películas suyas pues eran una o dos. El resto, pues ahí te aparecía cualquier cosa. ¿Sabéis un actor que le gusta mucho ponerse y quitarse el bigote? Brad Pitt. Eso es, iba a hablar yo también, por ejemplo, la de los malditos bastardos, ahí sale con bigote. Eso Ahí sale es. con bigote. En Fury creo que llevaba. Fury también lleva bigote, En exactamente. Fury también llevaba bigote. Fury lleva bigote y en alguna otra también lleva bigote. En Ocean's Eleven se lo quitó. Se lo quitó. Un bigote de serie. ¡Oh! El de Jason Lee. Me llamo Earl. My Name is Earl. My Hombre, Name is qué Earl, grande, es verdad. qué buena serie My Name is Earl. Y ese bigote tiene que estar. O sea, ya entre las gesticulaciones que hace el características, sí. sin ese bigote no sería lo mismo. Mira, otro gran bigote. Este no es de serie, pero también es un bigote así grande, como el de Mi nombre es él. Daniel Lewis de cuando hace de Butchman, el Butcherman de Ah, sí, de Billy el Carnicero, ¿no? Billy el Carnicero. Hablas de Guns of New York. Guns of New York. Oh, sí. Otro gran bigote, ¿no? Gran bigote, ¿eh? Mola muy esos gran bigote. bigotes. Y ahora os voy a hablar de un bigotillo. Un bigotillo al que llevaba Matt Dillon en la película de Algo pasa con ¡Oh, Mary. buenísima! Buenísima. Mira, justo tengo la foto aquí ahora. De los Además hermanos- sale muy estridente porque tiene la boca muy... Sí. ¿Sabes? No tiene casi labio y entonces... Una película de la que yo soy realmente fan. Yo también. Además, yo soy La bastante mejor de fan, los Farrelly, soy bastante sí. fan de los hermanos Farrelly y tengo os voy a contar Tiene una muchos anécdota altibajos, sobre sí. ellos porque sabéis que esa fue su segunda película, creo que fue la tercera, pero su primera película fue la de Dos tontos muy tontos, que tuvieron bastantes problemas para hacerla y se involucraron personalmente, hicieron el guión, hicieron mucho. Bueno, pues una serie de infortunios y una serie de contradicciones les llevó a los que ponían la pasta de la película a pensarse que ellos eran los directores de la película.
Y esto lo han contado ellos en un libro, y es que se dieron cuenta que todo iba avanzando, todo el proyecto iba adelante, pero ellos, además de ser los guionistas, iban a ser los directores. Ellos no habían dirigido una puñetera película en su vida. De hecho, no sabían lo que había que hacer. Total que, acojonados, la noche anterior no durmieron, y acojonados al día siguiente reunieron todo el equipo y les dijeron la verdad. Mira, chicos, lo que ha pasado es esto, no sé cómo ha pasado, pero para que saliera la película hemos tenido que decir que sí, que le íbamos a dirigir nosotros, pues que no tenemos ni idea. Algo pasa con los Farrell. Les ayudaron, y fíjate, al final fue un grandísimo éxito. Muy guay. Muy buena película. Luego también tiene Yo mismo Irene, también, que tiene sus toques de humor, bueno. Sí, un poco más floja. Dos tontos muy tontos, ¿no? Mencionabas antes. Algo más o menos, Dos tontos muy tontos. Amor ciego, Pegado a ti. Tiene mucha basura, Matrimonio. Hace tiempo que no levantan cabeza. Carta, madre del amor. Madre del amor. Sí, ha llovido mucho desde A Copas a Comedia. Mira, pues tiene otra, Vaya par de idiotas, que es una mierda de película, pero yo me reí bastante. Y es una mierda, o sea. Pero yo me reí, no sé por qué, pero. Pero Vaya par de idiotas no es la versión nueva de Dos tontos muy tontos. Sí. No, pero era la película siguiente, era de un tío que tenía un gancho que jugaban a los bolos. Sí, es del año 96, pues sale el Woody Harrelson y el Randy Quaid hacen... pues no he visto. Sí, wow, eso es una risa, está bien. No la he visto. Espera, lo voy a buscar. Os tengo que decir que buscando bigotes en internet, he visto que en las aventuras de Robin Hood del año 38, a Errol Flynn el bigote se lo pintaron. En esa película se lo pintaron. Pero no le salía. No sé por qué, no sé la razón, porque luego él sí que tenía bigote de verdad, pero en esa película se lo pintaron. Unos bigotes muy finitos. Venga, más actores. José Sazatornil, ¿a qué se no habíais pensado? Mira, ¿no? El Saza, el famoso Saza. El famoso Saza. Este calvo de las películas de la transición, hacía muchas. Es verdad, y yo creo que su mejor papel, pues en La Escopeta Nacional, probablemente. Una película coral con muchos muy buenos actores de la época. Y bueno, pues se salía un poco de la comedieta que se estilaba en aquel momento, que era pues toda esta basura, ¿no? Del landismo y todas estas... Mira, un bigote ochentero. Bueno, la película no es ochentera, pero se desarrolla sobre en los 80. Transpoiting, Bigby, el cabrón del bigote, ¿no? Tengo yo más. Dani Trejo. Hombre, todos recordamos este gran secundario por películas como Abierto hasta el amanecer, por ejemplo, o Desperado, el mexicano, todas estas películas. Y desgraciadamente, si recordáis, en este extraño experimento que hicieron entre Tarantino y Robert Rodríguez, esta película doble, ¿no? Sí, la de... Joder, no me ha es que a mí tampoco me viene ahora de cabeza. Además son las dos, tío. Una era la de los zombies que dirigió Robert Rodríguez, y la otra era la de Tarantino, que era de este psicópata que atropellaba a la gente, ¿no? Encarnado por Kurt Russell, el psicópata. Bueno, pues allí, entre una película y otra... ¿Cómo era? Greenhouse. Death Proof. Death Proof era la del coche. Eso es. Y esa era la de Tarantino y luego estaba la de... La de los zombies. Entre medio de una película y otra... Esto lo que intentaban era emular aquellas sesiones dobles que se hacían antaño, ¿no? En los años 80, sobre todo en los autocines allá en Estados Unidos. Entonces hicieron las dos películas y entre medio de una y otra colaron unos anuncios falsos. Sí. Y uno causó mucho impacto, que fue el de Machete. Trailers falsos. Sí. Eran trailers de otras películas que no existían. Y una de ellas era la de Machete, el personaje de Machete, que lo interpretaba Dani Trejo. Y el tráiler era buenísimo, era cojonudo. A raíz de eso le ofrecieron a este actor, tuvo tanto éxito ese tráiler, que le ofrecieron a este actor pues hacer un spin-off únicamente del tráiler y rodar la película, ¿no? Hicieron la película de Machete y después de eso Dani Trejo ha aparecido de protagonista en montones de películas, a cada cual peor. Horribles, horrorosas, pero de serie Z, ¿no? Robert Rodríguez tiene abecedario. Sin City ha grabado un mogollón de estas que son ya 4 que son una mierda, las de Abierto hasta el amanecer, que igual hay no sé cuántas que también son una mierda, pues y la que decimos nosotros es Planet Terror. Planet Terror era la de zombies. La de zombies. Pues me voy a poner un poco técnico para deciros que hay un estudio que indica que Nicolas Cage, cuando se deja bigote, su interpretación mejora en un 15%. Que es la parte de la cara que no se le ve, ¿no? O sea, es verdad, ¿eh? El bigote... ¿Por qué no lo ponen como... ¿Por qué no le ponen como a Kurt Russell en Tombstone? Para un bigote así grande, para que mejore mogollón. Claro, el bigote le tapa el 15% de la cara, pues eso es lo que mejora. Kurt Russell, pero ojo que en Tombstone Doc Holliday, Val Kilmer, muy buenísima, lleva el bigote muy bien. Muy bien. No, incluso Kurt Russell le queda muy bien. Y el hermano, el hombre este alto, que luego también sale en el Gran Lebowski. Espera, lo voy a buscar. Sí, que antes estaba gordo y ahora está flaco. No, uno muy alto.
Sí, Sam Elliott. Sam Elliott. Ah, bueno, Sam sí, Elliott. sí. Siempre ha tenido un gran bigote. Sí, que hace un montón de películas de los... Siempre, además, un bigote de estos súper poblado, grande, blanco. exactamente. Es que es el típico cowboy que te lo imaginas, ¿no? Recién salido del siglo de 1860 ya con su caballo y su revólver. Y de hecho ha hecho muchísimas películas de... Mira, un bigote junto con patillas que le va a gustar a Cachán sería el de una película que le gusta, el de El hombre que pudo reinar. Ah, sí, ahí está Sean Connery, con ese bigote, bigotazo. Patilla, solo le falta la barbilla, sí. Pero tiene un gran bigote ahí. Le da mucha prestancia. Mucho, mola, le pega mucho. Para hacer Eso rey. es. Es que Esa pinta le la queda patilla bien. de mucho juego, fijaros lo ves, ¿no? Hombre, claro. lo que hace con las patillas. Mira, un bigote de una persona ridícula. Jack Sparrow, Piratas del Caribe. A mí no me gusta, tío. Johnny Depp, a mí tampoco me gusta. A mí no de me hecho, gusta. la última película es que ni la vi. Empecé a verla y dije, ¿pero qué mierda es esto? Hombre, estaba muy bien la primera, lo que pasa es que ya empalaga. Vale, ya está. Pero luego la han explotado toda la demasiado. vuelta de torga que has hecho ya de todo ya no mola. Nada. Pulp Fiction, sí. Samuel L. Jackson. Sí. Con ese También bigote. con patillacas Eso es. y bigotón. Eso es. El chino de los pelos, nuestro amigo. Al León. ¡Hombre! Al León, Claro. Todo el pelo que le faltaba en la coronilla lo tenía Lo debajo de tenía la el nariz. bigote, es Un verdad. bigotazo impresionante, Es verdad. vamos. Tenía una Somos grandes fans potencia aquí de capilar Al León. alucinante debajo del naso, ¿no? Mira, otro bigote así extraño de los 90, el que llevaba Dustin Hoffman en Hook. Sí. No le pega nada. porque No le pega, tiene, pero tiene esa cara de... pero no tiene sé. cara de Alf y entonces Sí, esa es la definición. La nariz para el morro de Alf se inspiraron en la nariz de este hombre de sí, pues tiene un bigote así muy hombre, Cyrano de Bergerac, ¿no? Otro bigote. Ahí sí. Por ejemplo. Un bigote clásico, el de Fu Manchu. Fu Manchu, es lo que hemos hablado. Un bigote, además, Christopher Lee. Bueno, y os dejáis a los actores negros, que aunque se les note menos el bigote... hombre, claro, ¿no? Acabo de decir Samuel L. Jackson, por bueno, ejemplo. cierto. Pero te has dejado, por ejemplo, a Eddie Murphy. Eddie Murphy, que yo lo he visto lampiño pues en su predictivo en Hollywood. No, o ahí yo creo que no llevaba, ¿no? Sí, yo creo que sí. llevaba. Sí, Yo creo que lo ha llevado siempre. Sí, siempre. Sí que lleva, siempre. sí. Will Smith también es muy de llevar bigote, por ejemplo. Otro que lleva mucho es Wesley Snipes. Ah, sí. Bueno, ahora no sé si llevará o no, con sus problemas con Hacienda igual se le ha caído el pelo Wesley ya. Snipes, ese ya no tiene nada, ese pobre. Mira, uno blanco. ¡Guau! Mel Brooks en la película Spaceballs lleva un bigotillo ahí, wink, así muy extraño. Mel Brooks. Qué bueno. Más que tengamos por ahí, pues José Luis López Vázquez. Hombre, claro. Hombre. Lo que diga el señorito, pues ahí estaba con su Con su bigotillo. bigotillo. Alguna vez yo lo he visto sin bigote y queda muy raro, queda como Aznar. No. Sí, eso es. Se ve que tiene el labio superior muy Eso ancho eso es. y entonces el bigote eso les camufla un poco, ¿no? Sí, Se sí, quedan sí, allá como escondidos detrás de la mata. Pero claro, cuando se lo quitan, pues aquello no cuadra. Y más en este hombre que siempre lo hemos conocido con bigote, ¿no? Ben Stiller en la Ben película Stiller. Dodgeball. Muy bien. Estás leyendo una fuente parecida a la mía. Lo cual no, me congratula. Además, me gusta que hayas dicho Ben Stiller, porque ya sabéis que es uno de mis actores favoritos. Nos gustan y hostias, te pero llega a mí, la patata. a mí sí que me gusta. Sí. Ben Stiller es... Bueno, yo, un señor que conoce el señor Lobo personalmente, con el que tuvo cierto affair aquí en la Plaza del Castillo, unos Sanfermines. El frutero de Siete Vidas, Santi Rodríguez, y su gran bigotón. Que ese día se le quedó torcido. Ese día sí, se le cayeron los pelicos. ¿Y os acordáis en Kill Bill 2? El chino este con los bigotes súper largos. Ah, sí, blancos. claro. Eso era muy clásico de las películas de Kung Fu de antaño, ¿no? Sí, hombre, claro, en la de... Había un chino joven que repartía hostias como panes y había el maestro, que también era joven, porque no tenían una arruga, pero le ponían unos bigotones blancos. Y tocándose siempre el bigote, él, ¿no? Es el mítico de los maestros japoneses, ¿no? O sea, Luego, japoneses de karate. Tengo aquí dos bigotes poderosos. Uno es el de Hulk Hogan. Maja, Wendy. Ese siempre ha tenido bigote. Y una película que se llama Mr. Nanny, creo que es la película. Sí. Se le ve un buen... Sí, hombre, siempre ha tenido. Hulk y luego Hogan. otro que tiene un bigote también, y lo ha llevado muy bien es Sean Connery. Sí, ya hemos hablado. Ah, lo habéis dicho. En El hombre que pudo reinar. Eso pero no es. habéis dicho Sean Connery. Sí, claro. Que le quedaba muy bien la patilla. La patilla junto con el bigote. La patillaca. Eso es. Bueno, cuando aquí se ha querido representar a un personaje con tendencias fachosas, pues siempre se le pone el bigotillo, ¿no? Y, por ejemplo, en Aída... bigote fascista, ¿no? Se puede El llamar. personaje de Aída, ¿no? En Aída tenemos a Mariano Peña... El tarao ese, sí. Haciendo su personaje de Mauricio Colmenero, ¿no? El dueño del bar Reynolds, además, muy cinéfilo el bar Reynolds, nombre del bar.
y tiene ese bigote también, que también pues es muy identificativo del personaje. Sí, tiene toda la razón. No has hablado, tienes la misma fuente que yo, de hecho estamos aquí chafando las películas, no has hablado de Will Ferrell. Es que no me cae bien Will Ferrell. A mí ¿Y Paul Giamatti? A mí no Paul me... Giamatti no tiene bigote. Oye, Paul Giamatti... No tiene bigote. Sí, en Sí, la suele película, llevar en la perilla con película que bigote. no habéis visto, la que os he comentado varias veces sobre los cómics de Paul Giamatti, la que le hizo grande, ahí lleva bigote. John Travolta ahora lleva perilla ahí de madero. De esta, Pero John Travolta da no. mucho asco ya. Ese tiene No mola. césped, ese no tiene Hombre, césped vello tiene capilar. arriba No tiene tiene vello césped, capilar, no pero tiene nada. abajo es Solo tiene vergonzoso. césped. Sí. No sé, cada vez... yo lo meto en el saco con Will Ferrer. James Franco. James Franco lleva bigotes y los ha llevado bastante bien. Sí, por eso te No, digo. siempre además lo ha llevado. Sí, Sean Penn James Franco también. qué poco ha hecho, ¿no? Qué poco cine... Yo no le conozco muchas películas, serie 127 horas. La serie que de dijiste Deuce tú que está debe haciendo estar muy ahora. guay, ¿eh? Yo no la he visto, pero... No, está muy guapa. Esa la tienes que ver porque está muy bien. Sí, la tengo bien y reclamada. este hombre yo creo que se hizo famoso sobre todo por 127 horas, ¿no? La historia de este alpinista, una historia real sí, además, que se queda atrapado él solo en las montañas, se queda atrapado, aprisionado por una roca, el brazo, y al final pues tiene que tomar una decisión de cómo salir de ahí, ¿no? Y no vamos a decir más por si alguien no lo ha visto. A ver, pero que está en los periódicos, que ha salido en todos lados. Se corta el brazo. Ya está, ¿Cómo va a ya salir está, de ahí? ya está. Spoiler. ¿Pero qué decís, tío? Es que, vamos a ver, que me Spoiler. No está digas la de policía al spoiler cuando hace falta. Que me digas de una película que es una cosa inventada. Yo no la he visto. A ver, esto es historia. Poirot, Oye, el detective. Mira, Inspector Poirot. o como cualquier intento de asesinato a Hitler. La película que ya sabéis que no va a salir. ¿Lo mataron o no? Bueno. El tontolaba de Adrian Brody en Manolete. Si no sabes torear, ¿para qué te mete? Eso es, que llevaba bigotito ahí muy a los años 30. ¿Qué mal le queda a ese chico todo? Todo, hasta la cara. Sí, es Hasta actuar. Hasta la cara, No, sí. no ha tenido... El padre de Josh Brolin. Josh Brolin no me gusta nada. El padre. Y el padre me gusta menos. Joder, chico, Hotel. Pues a mí lo que me parece que estamos cometiendo una gran injusticia. Mira, un actor que me gusta, la de Snatch. El Cerdos y primo diamantes. Vinny que tiene que venir desde Estados Unidos, el actor este con pelo blanco, siempre lleva bigote, es un actor que me gusta secundario. Yo creo que estamos cayendo aquí en el heteropatriarcado más miserable. No hemos hecho más que hablar de actores. ¿Qué pasa con ella? O sea, qué injusticia, ¿no? ¿No vamos a hablar de Pantoja o qué pasa? Pantoja, esa gran actriz que interpretó el papel protagonista en 2 películas. Yo nada soy más y esa, nada ¿no? menos. Yo soy esa, puede ser. Yo soy esa y la otra no me acuerdo ahora cómo se titulaba, pero también tenía un yo por ahí también en el soy título. aquel, no, ese es Rafael. Tenía 2 películas basadas en ella misma, yo mí mismo, conmigo misma, yo siempre, o sea, narcisismo puro. Yo mí mismo y Pero no Pantoja. hablemos de ella, es una delincuente. Hablamos de ella porque estamos hablando de bigotes en el cine. Independientemente de que la película sea buena o sea mala. Es horroroso. Así que nada, nuestro homenaje al bigote de Isabel Pantoja. Bigote a Rocer, no hemos dicho. La mujer barbuda, que sí que ha salido en muchas películas. ¿Cómo se llama el chungo este? El Timothy Dalton. ¡Hostia! Chungo, Sí, Timothy sí. Dalton. Bueno, nos queda un minuto, nos vamos a tener que pirar. Sí, pero ya. no siempre ha tenido bigote. Por ejemplo, cuando hizo de James Bond se tuvo que afeitar. Sí, es que los James Bond no pueden llevar bigote. No pueden tienen que estar Ni ser ingleses. depilados. ¿Ah, sí? totales. ¿Por contrato o algo? No sé, lo digo. ¿Hay algún porque James sí. Bond que haya sido inglés? Yo Todos, creo que no. No, ninguno. ¿Cómo que no? No, sin ¿Y Connery este último- escocés, este el último no Timothy es, o qué? Dalton escocés. ¿Este último tampoco? Dennis Yo creo que tampoco Craig, es. ¿no es? Yo creo que tampoco, ¿eh? Me Majarísimo. parece que no había Joder. algo para investigar en la logopedia para la Vale, semana que viene. Tareas. Bueno, Tareas para casa. señor Cachán, señor Pendergas, nos vamos y le vamos a dedicar esta despedida al señor Miquel Navarro con este trozo de cóctel y sale la canción Hippie Hippie Shaker. Agur, amigos, haceros egusquides hasta la semana que viene. Agur, agur. Agur, 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 que no le he dado el botón. Yeah!